Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Jiménez Valverde, estudiante de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad San Marcos. El día de hoy voy a presentar mi primera tarea del curso de Administración General. Se trata de un mapa conceptual sobre algunos conceptos de gran importancia en el tema administrativo. Vamos a proyectar el mapa conceptual que en este momento ustedes ven en pantalla. Para empezar a hablar del tema de administración moderna, de tocar también la importancia de la administración científica, es importante definir el concepto de administración partiendo del hecho de que la administración es una actividad humana que conlleva un proceso de crear y mantener un ambiente en el que trabajando en grupos los individuos cumplan sus objetivos de forma eficiente. Cuando hablamos de administración, hablamos de esa capacidad, de esa habilidad que tenemos como seres humanos para poder propiciar un ambiente saludable, un ambiente propositivo, donde se trabaja en grupos para llegar a una serie de objetivos, a una serie de fines para el desarrollo de una determinada organización. Teniendo claro el concepto de administración, vamos a centrarnos a dos conceptos que son sumamente importantes y que forman parte de las teorías generales de la administración. Se trata de los conceptos de administración científica y administración moderna. Para estudiar estos conceptos, como ustedes lo ven acá en el mapa conceptual, vamos a iniciar con la administración científica, retomando algunos pensamientos de autores de gran relevancia que estudiaron esta área. Por ejemplo, Frederick Taylor, que fue uno de los principales teóricos que estudia acerca de cómo elevar la productividad mediante una mayor eficiencia en la producción y un mejor pago a los trabajadores. También en esta línea de la administración científica se encuentra Henry Gantt en 1910, que determinó cómo debería ser la selección científica de los trabajadores y cómo generar productividad a través de una cooperación entre la mano de obra y la administración. Además, Henry Gantt nos proporciona una de las herramientas más importantes en administración para planificar tareas, que es la gráfica de Gantt. Por otro lado, también tenemos autores como Frank y Lillian Hilbert que realizaron algunos estudios de tiempo y movimiento dentro de las industrias, dentro de las organizaciones. Y en el caso particular de Lillian Hilbert, desarrolló un estudio muy importante acerca de todos aquellos aspectos humanos que influyen en el trabajo. Habló de personalidad, habló de necesidades que hoy en día son muy importantes en el desarrollo organizacional. Primero debemos de visualizar qué tipo de personas tenemos para poder establecer las funciones para cada una de ellas y poder llegar al cumplimiento de metas y objetivos. Hablando ya de administración moderna, tenemos que centrarnos en lo que fue la teoría de la administración operacional moderna. Cuando hablamos de la teoría de la administración operacional moderna, tenemos que mencionar a quien se considera el padre de la administración moderna, Henry Fayol. Henry Fayol divide las actividades industriales en seis partes bien especificadas: el grupo técnico, el grupo comercial, el grupo financiero, el grupo de seguridad, el grupo contable, el grupo gerencial. Son parte de las divisiones que realiza Henry Fayol de las actividades industriales. Eso también nos lleva a estudiar algunas otras teorías de gran importancia, como la ciencia del comportamiento. Por ejemplo, ahí hay que mencionar la principal línea de trabajo fue la aplicación de la psicología
a la industria y a la administración. También a la publicidad, al marketing y al personal. Y lo más importante es que aquí se analizan dentro de estas ciencias del comportamiento la influencia y de las actitudes y relaciones sociales de los grupos de trabajo. Y es que detrás de una cifra, detrás de un porcentaje, siempre hay un grupo de personas que se ha esforzado, que se ha dedicado, que ha generado o que ha puesto a disposición de esa organización el conocimiento para lograr una determinada meta o un determinado objetivo. Quiero contarles una experiencia personal cuando yo participé en una pasantía con una empresa muy importante de este país. Tuve la oportunidad de analizar cómo, o de ver más bien cómo esa empresa investigaba las habilidades, competencias que uno tenía, tanto a nivel personal como profesional, para poder determinar en qué grupos de trabajo íbamos a ser más efectivos, íbamos a ser más eficientes. Eso es una conducta muy positiva que yo tuve la oportunidad de vivir en una empresa en específico. También tenemos que mencionar algunos teóricos del pensamiento administrativo moderno, empezando por Peter Drucker, que habló de temas generales de administración moderna, de Edwards Dewing, que habló un poco del control de calidad, principalmente enfocado en un estudio que se realiza en Japón, de Lawrence Peter, que observó que las personas son promovidas a un nivel en el que son competentes y eso suele ocurrir e inclusive puede generar algún efecto negativo en el clima organizacional. Si, por ejemplo, una empresa decide subir a un nivel a una persona que no tiene las competencias, que no tiene el conocimiento para ejercer una función, eso va a ocasionar en los demás colaboradores un cierto resentimiento, un cierto celo profesional y además una cierta indignación de saber que tal vez otra persona tiene mayor conocimiento y esta persona está ascendida a ese puesto. Y eso suele suceder bastante. Yo lo he vivido también, lo viví en carne propia en su momento en una empresa donde laboré por muchos años. William Oshie nos habló acerca de las prácticas gerenciales, principalmente enfocadas en un estudio que se realizó en Japón. Y Thomas Peters y Robert Waterman identificaron las características de las compañías que son excelentes, que son exitosas. Y a partir de ahí es donde ya podemos empezar a estudiar con más profundidad a estos dos teóricos que ustedes ven acá en el mapa conceptual que les he preparado, que es Frederick Taylor y Henry Fayon. Y vamos a empezar precisamente con Frederick Taylor. Frederick Taylor fue el que desarrolló todo su pensamiento, toda la teoría de la administración científica y desarrolló principios sumamente importantes que me parece de gran relevancia tocarlos en esta exposición. El primer principio es reemplazar reglas impositivas con ciencia. Para Taylor, se tenía que reemplazar, o él consideraba que se tenían que reemplazar todas las reglas impositivas y empezar a trabajar mediante una cooperación entre grupos de trabajo para lograr los objetivos, aplicando, por supuesto, en ellos la ciencia y considerando los aspectos humanos que identifican a cada colaborador. También dentro de los principios está lograr armonía más que discordia en acción de grupo. Seguimos con esa línea, con esa visión que tenía Taylor de poner a trabajar grupos que tenían obviamente características personales en común para poder desarrollar equipos de trabajo fuertes, equipos de trabajo eficientes que logren el cumplimiento de las metas y objetivos. El otro principio es lograr la cooperación más que el individualismo. Todos tenemos la capacidad de unirnos, de cooperar, de unir fuerzas para lograr un determinado fin.
obtener producción máxima más que producción restringida con el menor costo, con la menor utilización de recursos, lograr la mayor productividad. Desarrollar todos los trabajadores al mayor grado posible. Esto se refería más que todo al nivel, por ejemplo, de capacitación. Lo podemos ver hoy con algunos colaboradores que son buenos en lo que hacen, pero necesitan más capacitación. Entonces potenciamos sus conocimientos, le damos oportunidad a ese colaborador para que crezca y a la vez también prospere la propia empresa o compañía. Todo esto nos lleva, obviamente, a ir definiendo poco a poco cuál es el perfil de un gerente moderno. Vamos ahora a conocer un poco acerca de los principios que desarrolló Henry Fayol en su teoría de la administración moderna. Y empecemos con el tema de la autoridad y la responsabilidad, lo cual tiene una relación estrecha. La responsabilidad siempre va a ser consecuencia de la autoridad. Y obviamente la autoridad es una habilidad o es una competencia de las personas que tienen un puesto o algún rol gerencial. Pero además de eso, confluyen en ella otros factores que son importantes, como la inteligencia, el conocimiento que tenga esa persona de lo que va a dirigir, de la autoridad que va a ejercer, la parte moral, la parte ética, que también juega un papel sumamente importante, y la experiencia también en el cargo, que hace que el perfil gerencial sea un poco mejor a la hora de ejercer esa autoridad. También tenemos el otro principio que nos hablaba Fayol, que es la unidad de mando, que nos decía que las órdenes deben venir de un único superior. No es posible que en una empresa exista un grupo de trabajo y ese grupo de trabajo tenga que responder a diferentes superiores. Eso lo que hace es que la información se diluya, que una persona, tal vez un gerente piensa diferente al otro, entonces al final lo que va a crear es un conflicto. Eso a mí me pasó en una empresa donde yo trabajé, básicamente en Correos de Costa Rica, que trabajé durante 9 años, donde a veces hacían comisiones de trabajo y esas comisiones de trabajo respondían a muchas jerarquías y eso ocasionaba algunos problemas inclusive a nivel interno de la organización. También otro de los principios es la cadena de escala, que decía Fayol, que es la cadena de superiores desde los puestos más altos hasta los puestos más bajos. Y el Speed de Corp, que nos hablaba de un principio de que la unión hace la fuerza. Ya Fayol hablaba más bien del trabajo en equipo, hablaba también de la importancia de la comunicación, de la importancia de la cooperación, de esa unión entre personas para lograr un objetivo específico y un sentido de pertenencia a lo que se está haciendo. Y Fayol determinó 5 elementos muy importantes de la organización: planear, organizar, comandar, coordinar y controlar. Son los 5 elementos de la organización que determinó Fayol importantes para poder desarrollar una organización exitosa. Algo muy importante que leí en la lectura acerca de Fayol, que me llamó mucho la atención, es que la administración es un arte y es una ciencia a la vez. Porque si bien es cierto, existe toda una teoría administrativa, todo un estudio formal de la administración como ciencia, al final el trabajo práctico cotidiano es un arte. Es un arte porque primero está en constante cambio y necesita de nosotros una serie de habilidades, de capacidades, de competencias para poder ejercer esa ciencia, esa teoría de la mejor forma, adaptándonos al entorno, entendiendo que tenemos personas que piensan diferente a nosotros. Y eso yo creo que es lo más complicado de los administradores modernos, precisamente entender que todos los días
la administración es cambiante, que todos los días nos encontramos ante diferentes escenarios. La administración es pragmática, depende del contexto, depende del ambiente, depende de lo económico, depende de lo social, depende inclusive de la comunidad donde está asentada esa organización o esa empresa. Esto nos lleva ya, para seguir con el mapa conceptual, que aquí les presento, a hablar acerca de la teoría administrativa moderna y a definir qué es una empresa moderna. Una empresa moderna es aquella que cuenta con los colaboradores, la tecnología y los procesos necesarios para el desarrollo. Además, es la empresa que tiene la capacidad de adaptarse a los cambios del entorno, lo que les decía anteriormente, a los cambios que nos exige, por ejemplo, la tecnología, que todos los días cambia y que cada día tenemos una innovación diferente. La globalización que nos exige cosas, que nos exige procesos nuevos, que nos exige, por ejemplo, más normas de calidad en nuestra organización. Entonces, la empresa que se puede adaptar a todos esos cambios y que además está preparada con los colaboradores debidamente capacitados, con los procesos ordenados y con la tecnología necesaria para poder crecer en el futuro, esa es la esencia de la empresa moderna. Y aquí tenemos que hablar de la teoría administrativa moderna, y para ello tenemos que enfocarnos en dos conceptos sumamente importantes: el concepto de autoridad y el concepto de poder. Cuando hablamos de autoridad, es el derecho que se le asigna a un individuo mediante un cargo para ejercer discrecionalmente la toma de decisiones que afectan a otro grupo de personas. Cuando hablamos de autoridad, y les quiero poner un ejemplo, en este momento yo tengo una autoridad conferida por el pueblo, por la comunidad de Oriamuno, para ejercer una alcaldía municipal. Entonces, yo en este momento tengo un derecho que me asignó un grupo de población que fue a las urnas, votó el pasado 2 de febrero del 2020 y me dio la oportunidad de ejercer un cargo para tomar discrecionalmente alguna toma de decisiones que van a afectar a un grupo de personas, en este caso a un grupo de personas abonadas del cantón de Oriamón. Y el poder es la capacidad que tienen los individuos o ciertos grupos para influir en las creencias o acciones de otras personas. Por ejemplo, algunos partidos políticos, bueno, en este momento ya no tanto porque la gente no tiene tanta influencia por los partidos, pero si nos centramos en la década de los 60, en la década de los 70, habían dos partidos en este país que tenían un poder completo, una capacidad de influir en las creencias o acciones de otras personas. También lo vemos en las organizaciones, en las empresas, donde existen, por ejemplo, gerentes, a veces gerentes con un poder muy coercitivo que hacen que los individuos crean en las acciones de ellos y que tengan, por supuesto, una fiabilidad en esas actividades. Para centrarnos un poco más en estos dos conceptos, vamos a hablar del poder. El poder, para que se pueda ejercer, tiene que tener tres aspectos fundamentales. El primero, una voluntad o un interés de la persona en ejercer ese poder, una habilidad para poder hacerlo, y esto va a depender mucho de la forma en que usted ejerce ese poder, que ya lo vamos a ver, como bien acá lo mostramos en el mapa conceptual con los diferentes tipos de poder, y un cargo que le permita a usted ejercer ese poder. Hablando del poder y siguiendo el mapa conceptual que usted puede ver en pantalla, aquí vemos, por ejemplo, los diferentes tipos de poder. Empezando por el poder legítimo. El poder legítimo nace de un puesto que es aceptado como legítimo por un grupo de individuos. Eso es lo que les decía. Por ejemplo, yo soy alcalde porque un grupo de individuos, habitantes, ciudadanos mayores de 18 años del cantón de Oriamuno, votaron por mi persona para yo tener ese puesto y poder ejercer un poder que me da la oportunidad
de realizar proyectos y actividades para la zona de Oriamuno. Experiencia, poder del conocimiento. Cuando hablamos de experiencia, hablamos de todo ese conocimiento que tiene una persona para poder ejercer ese poder, inclusive conocimientos especializados en un tema en específico. Referencia, el poder de referencia es la influencia de personas o grupos de alta credibilidad para otros. Por ejemplo, hay personas que con solo sus características de líder innato ya tienen un poder sobre otras personas. Por ejemplo, el Papa Francisco I tiene un poder sobre el grupo de personas que son católicas y que tienen o que siguen a la religión católica. Él tiene un poder sobre esa población porque evidentemente el Papa Francisco pues tiene una alta credibilidad. El poder de recompensa, que es cuando se ejerce un ofrecimiento de incentivos a los colaboradores por el cumplimiento de metas. Esto es muy relacionado al tema, por ejemplo, del salario motivacional en las empresas. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Correos de Costa Rica, como les decía anteriormente, y ahí me encargué precisamente de la comunicación interna de la empresa. Entonces desarrollé todo un programa de incentivos, de salarios motivacionales que incluían, entre otras cosas, cartas al personal, por ejemplo, cartas personalizadas de felicitación por el cumplimiento de logros objetivos, también algunos materiales donde las personas se puedan sentir parte de la organización. Hicimos, por ejemplo, unos pines muy bonitos donde decían: yo soy parte del cambio, yo soy parte de la transformación de Correos de Costa Rica. Todo eso es una recompensa. Y además también pues está la recompensa salarial. Por ejemplo, hay los vendedores de la empresa tenían una recompensa por firmar un convenio en específico. Todo eso es el poder de recompensa. Y tenemos el poder coercitivo. El poder coercitivo es cuando una persona, la persona que ejerce el poder, tiene o ejerce una presión hacia una persona. Y esto muchas veces en el poder coercitivo se presentan o se presenta el castigo, la fuerza y algo que va en contra de la voluntad. Los despidos, por ejemplo, están dentro de las características del poder coercitivo. El poder coercitivo es importante si se logra controlar y si se logra llevar de la mejor forma. ¿Por qué? Porque si usted es una persona que no tiene sensibilidad, si usted es una persona que no es capaz de generar consensos, de negociar con sus colaboradores y ejerce un poder coercitivo, usted va a ser una persona que es odiada por todos los niveles de la organización. Pero si, por ejemplo, usted necesita, y eso me pasó a mí en la municipalidad, había un departamento que lamentablemente estaba haciendo una función, estaba desarrollando sus tareas de forma muy errónea, habían errores importantísimos en sus funciones. Entonces, lo que hicimos fue reunir a todo el departamento, plantear una disciplina progresiva donde si no cumplían con ciertos objetivos se les iba a sancionar. Entonces, la persona que no cumplía con los objetivos específicos que se plantearon al inicio de mi administración, entonces se les sancionaba. ¿Por qué? Porque ya era un departamento que venía con problemas desde el pasado y la única forma de poder encauzar la corriente o volver al camino del éxito es definitivamente el poder coercitivo, pero a la vez también dando una oportunidad para que las personas mejoren su conducta. Estos son los tipos de poder que la lectura nos proporcionaba. Finalmente, algunas características personales de las personas que ejercen poder que me pareció sumamente importante mencionar en esta exposición: la energía, la resistencia, la fuerza física que tiene que tener una persona, enfocarse en los objetivos, una sensibilidad hacia las otras personas, una flexibilidad, porque hay momentos donde uno tiene que ser flexible por alguna situación especial que lo amerite. Tolerancia al conflicto, uno tiene que ser tolerante que en cualquier momento
va a generar un conflicto con la persona que está. Hay una teoría de la comunicación, que es la teoría de George Herbert Mead, que es la teoría del self, que habla del yo y el mí, que el yo siempre reacciona contra el mí, y nos decía que el mí es toda la acomodación social, son todas las normas sociales que nos imponen una determinada organización, y el yo es nuestra personalidad. Entonces, la teoría de George Herbert Mead dice que el yo siempre reacciona contra el mí en algún momento. Entonces, uno tiene, cuando ejerce poder, ser lo suficientemente tolerante para saber que ese yo en cualquier momento va a explotar contra ese mí que lo tengo yo y que lo ejerzo a través de un poder. También tiene que ser cordial y tener buena predisposición. Ok, ahora vamos a conocer un poco o a ahondar, adentrarnos al concepto de autoridad, tomando en cuenta tres conceptos importantes: la autoridad de línea, el personal de staff y la autoridad funcional. Cuando hablamos de autoridad de línea, hablamos de la relación en la que un superior supervisa directamente a un subordinado. Estamos hablando de que esta autoridad nace en la cima de la organización hasta el escalón más bajo. Y se da cuando los administradores tienen que cumplir objetivos o cumplir metas en este específico. Esa es la autoridad de línea. Vamos a pasar a estudiar la autoridad funcional. La autoridad funcional es el derecho que delega a un individuo o departamento para controlar procesos, prácticas, políticas específicas u otros asuntos relacionados con actividades realizadas por personal de otros departamentos. A veces el gerente pues tiene que realizar muchas funciones o tiene muchas cosas que pensar, entonces delega la autoridad en diferentes procesos o en diferentes funciones. Por ejemplo, en mi caso personal, yo delegué la implementación de las normas internacionales de contabilidad en el contador municipal, que es una persona que tiene los conocimientos, que tiene las habilidades para poder llevar a buen puerto ese proceso tan importante de implementar las normas internacionales de contabilidad. Entonces yo le di una autoridad funcional al contador para que él lleve todo el proceso. Y yo lo que voy a hacer es controlar y supervisar que ese proceso se esté llevando de la mejor forma hasta lograr, por supuesto, el objetivo final, que es la implementación del efectivo, del devengo en esa organización. El personal de staff, eso es muy importante. Las funciones staff son aquellas que velan porque el personal de línea trabaje con mayor eficiencia y en favor del cumplimiento de los objetivos. Por ejemplo, y también se da en la Municipalidad de Oriamuno, tenemos una auditoría interna. La auditoría interna es un personal que está fijo ahí, que se encarga, que tiene una cierta independencia también y que se encarga de realizar investigaciones o de fiscalizar que los procesos se vayan haciendo de la mejor forma. En esta línea se distingue por relaciones de autoridad, no por lo que el colaborador ejecuta. Eso es muy importante. Como parte de las ventajas es que estos especialistas asumen o cuentan más bien con el tiempo, la habilidad y la experiencia para poder reunir la información que requieren y poder hacer la observación, la investigación necesaria, que al final se convierte en un insumo para nosotros, los administradores o los gerentes, para poder tomar decisiones más acertadas. Por eso es tan importante ese personal de staff. Conociendo ya estos dos conceptos importantes, hablando un poco más del tema de autoridad, vamos a entrar a conocer, según lo que anotamos acá en el mapa conceptual, hablar sobre la descentralización de la autoridad. Y aquí tenemos que mencionar un concepto importante que ustedes ven acá, que es la autoridad organizacional, que es la discrecionalidad
conferida a las personas para utilizar su juicio en la toma de decisiones y dar instrucciones referente al cumplimiento siempre de ciertas metas y de ciertos objetivos. Entonces aquí hablamos, por ejemplo, del poder que yo le doy a un ingeniero para que desarrolle y para que tome decisiones a nivel operativo. Por ejemplo, en la Municipalidad de Oriamuno, yo le di el poder al ingeniero de control urbano para que él desarrollara todo el proyecto de modificación, perdón, del plan de ordenamiento territorial o llamado plan regulador. Entonces, como yo no soy ingeniero, no tengo tanto conocimiento en materia de ingeniería, entonces le dimos la oportunidad a el ingeniero para que liderara, para que tuviera la autoridad de tomar decisiones en materia de plan regulador. Eso es una autoridad organizacional. Y aquí tenemos que hablar de la descentralización total y la centralización total. La centralización y descentralización son dos conceptos que son graduales. En la centralización total se observa una estructura organizacional inexistente, al igual que en la descentralización, en la descentralización total, donde se muestra una estructura organizacional también inexistente. Aquí podemos ver, por ejemplo, o podemos también estudiar los diferentes tipos de centralización. Hay tres tipos importantes de centralización. La centralización del desempeño, que corresponde más que todo a una concentración geográfica, característica de una empresa que solo opera en un mismo lugar. La centralización departamental, que se refiere a la concentración de actividades especializadas en un departamento, como lo vimos con la departamentalización en la primera lectura que tuvimos la oportunidad de analizar en este curso. Y la centralización como aspecto de la administración, que es la tendencia a restringir a no permitir la delegación en la toma de decisiones y a centralizar todo en una persona, que al final esa persona no da para tanto y resulta que no toma al final las mejores decisiones, y eso puede provocar un efecto importante en la productividad de la organización. Estos conceptos que acabamos de estudiar nos llevan entonces a continuar con este mapa conceptual, estudiando el tema de la delegación de la autoridad. Y en el tema de delegación de la autoridad tenemos que tener claro 4 ideas fundamentales, 4 elementos para poder delegar de forma exitosa la autoridad en una organización. El primero, que es determinar los resultados esperados de un cargo. Yo como gerente tengo que determinar, tengo que dejar muy claro cuáles son los objetivos esperados, cuáles son los fines esperados, qué resultados necesito yo obtener para lograr esa meta y poder delegarlos, poder comunicárselos a la persona a quien yo le voy a delegar esa autoridad. Asignar obviamente actividades al cargo, porque nada hago yo con delegar autoridad si esa persona no tiene funciones específicas o no tiene actividades que tiene que hacer. Delegar autoridad, evidentemente que ya vamos a centrarnos y a ahondar y a profundizar un poco más en este concepto, y hacer responsable a la persona que ocupa el cargo. Si bien es cierto, yo soy el gerente, pero usted, señor, es el encargado de este proceso, por ejemplo, de plan regulador, y yo necesito que para tal fecha tengamos lista el análisis de zonificación. Para tal fecha vamos a tener listo la tabla de usos conformes, y para tal fecha vamos a tener listo el análisis de viabilidad ambiental, por ejemplo. Entonces, se da un tiempo en específico, esto administrando el tiempo, como bien lo estudiábamos en el otro curso de potenciación de capacidades, y dándole pues el tiempo suficiente para que pueda evaluar lo que está haciendo. Conocido esto, vamos a centrarnos en el tema de la delegación de la autoridad, como aquí lo vemos en el mapa conceptual. Delegar autoridad
tiene que ver con la capacidad de receptividad, ¿verdad? Que es un atributo básico que debemos poseer todos los administradores para conceder que otras personas pongan en práctica sus conocimientos o sus ideas. La disposición a ceder, ¿verdad? Dispuesto siempre a ceder subordinaciones, ese derecho a otras personas de que ejerzan una autoridad en la toma de decisiones y yo, por supuesto, tener la capacidad de fiscalizar, pero de aceptar y de respetar las decisiones que otros tomen. Disposición a tolerar que los demás van a cometer errores, no somos perfectos, cometemos errores, en cualquier momento vamos a tener vamos a tener ¿cómo se llama? Vamos a tener el problema de cometer algún error en específico, entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser tolerantes de que hay personas que tal vez no tienen la capacitación, que necesitan más conocimiento, que necesitan más herramientas para poder trabajar, ¿verdad? Y hay que tolerar esas cosas. Disposición a confiar en los subordinados. Si usted no confía en la persona que le está dando el derecho de autoridad, entonces va a ser todo un fracaso porque al final usted va a meterse en el trabajo de él por la poca confianza que le tiene a esa persona. Entonces es importante la disposición a confiar y la disposición a establecer y aplicar controles. Eso es muy importante. Yo en la Municipalidad de Oreamuno delego autoridad, pero evidentemente cada mes ellos me tienen que presentar un informe de labores, en cada reunión yo necesito ver una minuta, cada 3 meses tenemos una reunión de jefes de departamento donde cada uno habla acerca de los avances, de los proyectos que presentaron en la sesión anterior. Tienen también que presentar proyectos ante el Consejo Municipal. Entonces, hay una serie de controles que se aplican para que esas personas puedan dar a conocer las metas que están logrando a través de esa autoridad que se les ha conferido desde la gerencia o desde la administración general. Y aquí, después de conocer estos elementos que son importantes en la delegación de autoridad, la pregunta es, ¿cómo es una delegación exitosa? Bueno, una delegación exitosa es aquella que asigne y delegue autoridad de acuerdo con los resultados esperados o deseados. Una delegación exitosa es la que selecciona a cada persona de acuerdo al trabajo a efectuar. Es la que mantiene abiertas, siempre es muy importante, las líneas de comunicación para poder evacuar dudas. Es la que establece controles adecuados de fiscalización, de supervisión. Es la que brinda recompensas a una delegación eficaz y a una exitosa asunción de autoridad, el que dice, lo hiciste bien, vamos adelante, estos son los logros, vamos a comunicarlos, gracias a usted esta empresa está creciendo, gracias a usted este servicio está posicionado. Eso hace que la delegación todavía sea más exitosa. Con esto, bueno, estudiamos un poco acerca de la delegación, acerca del poder y de la administración moderna. Como conclusión a esta lectura, es importante que una empresa moderna siempre esté evaluando cambios y realizando ajustes, que se analice también el empowerment, que es un concepto también muy importante, que es el poder de decisión que se le da a un grupo de colaboradores o a un colaborador para que tome decisiones sin pedir tantas autorizaciones, porque existe obviamente un nivel de confianza. Se necesita, por supuesto, aptitudes para hacerlo, conocimiento, una confianza mutua, y eso definitivamente va a generar una empresa más ordenada y un mejor clima organizacional. Siguiendo con el mapa conceptual, vamos a centrarnos en analizar la otra lectura que se nos asignaba, que es la cultura organizacional.
La cultura organizacional, que es uno de los temas que a mí particularmente en administración más me apasiona, porque inclusive he trabajado mucho con él. Eh, la cultura organizacional se define como la unión de normas y hábitos compartidos por las personas o grupos que dan perfil a una institución. Estamos hablando de ese conjunto de costumbres, tradiciones, normas, hábitos que determinan un grupo de trabajo y que es importante considerar al momento de trabajar, por ejemplo, en mejorar el clima organizacional. Hay que conocer precisamente qué cultura estamos, con la cual nos estamos enfrentando. Por ejemplo, y aquí quiero dar un ejemplo muy claro, en Correos de Costa Rica me tocó trabajar desde el año 2010 y hasta el año 2018. En todo ese tiempo me di cuenta que existían dos culturas organizacionales. Una que se llamaban los cortelianos, así le decían, que eran todos aquellos funcionarios que venían desde que la empresa se llamaba Cortel, Correos y Telégrafos de Costa Rica. Y eran las personas de mayor edad en organizaciones que tenían más años, los que venían de un concepto, por ejemplo, de que la empresa eran solo cartas, y estaban los que vivimos o entramos en la época de Correos de Costa Rica, que era más enfocado en la transformación digital, en una empresa de comercio electrónico, en una empresa de paquetería. Entonces, a veces se tendía a tener algunos conflictos entre ambos, porque las organizaciones anteriores los dividían mucho. Entonces la gente que era de Cortel por un lado, la gente que tenía una visión más moderna de la empresa por el otro, y al final eso ocasionaba mucha división. Con la llegada de una nueva gerencia se logró integrar a esas personas y todas empezaron a trabajar juntas en la transformación de la empresa. Fue bastante curioso. Yo tuve la oportunidad de trabajar en ese proceso de transformación de Correos de Costa Rica. Aquí vamos a estudiar, como bien lo dice el mapa conceptual, tres conceptos importantes que son la misión, los valores y las políticas. La misión se debe entender como el propósito por el cual existe la empresa, es la razón de ser. También tiene rasgos en esa misión de la personalidad de esa empresa y el para qué existe esa empresa. Los valores son las cualidades que están presentes en esa empresa y que deberían, en buena teoría, influir en el comportamiento de todos los colaboradores, y las políticas, que son todos los lineamientos, las guías, los reglamentos para desarrollar un determinado propósito o un determinado trabajo. Por ejemplo, en la Municipalidad de Oriamuno estamos a punto de desarrollar la política de equidad de género, donde eso es una política que nos va a ayudar a que las personas respeten a las personas, sea hombre o mujer, y se genere también los incentivos y el salario se equipare igual a hombres y mujeres, ¿verdad? Eso es parte de lo que busca esta política. También se está desarrollando una política interna de no discriminación para evitar cualquier tipo de discriminación por género, raza, condición económica u orientación sexual. Son políticas. Ahora bien, ¿por qué es tan importante para una empresa la cultura organizacional? Es sumamente importante porque, entre otras cosas, permite detectar problemas y encontrar soluciones a ciertas situaciones en el menor tiempo posible. Se forman grupos de trabajo con actitudes similares para lograr los objetivos. También es de gran utilidad porque ayuda a definir correctamente la cultura que se desea en la organización y permite integrar al personal adecuado, eso es muy importante, a la organización. Por eso es que los reclutadores deben de trabajar o deben de conocer muy bien la cultura organizacional para poder desarrollar un proceso de reclutamiento efectivo con las personas idóneas que cumplan
con las características o los perfiles de esa política empresarial. También es un factor que acompaña a las empresas en la mejora de su rendimiento y además también logran o se logra con ella tener un control teniendo en cuenta las características personales que identifican esos grupos de trabajo. Aquí la lectura nos hablaba de una cultura organizacional exitosa y nos hablaba, por ejemplo, del caso 3M, que es un caso pues muy conocido, muy popular y de gran importancia para todos los que estudiamos administración. Algunos puntos importantes ahí es que nos enseñaba en la cultura de 3M es mostrar honestidad e integridad en todas las actividades de la organización, evitar los conflictos de interés entre el trabajo y la vida personal, respetar la dignidad y el valor de todas las personas, todos somos importantes, todos, nuestra función es importante para elevar la productividad de la empresa, incentivar la innovación de los empleados en una atmósfera de flexibilidad, cooperación y confianza mutua, promover una cultura donde se incorpore la justicia, el respeto, la solidaridad, la responsabilidad y obviamente proteger el medio ambiente. Hablamos inclusive de una empresa socialmente responsable, la responsabilidad social empresarial, que tiene que ver con mejorar las relaciones con el entorno, establecer un marco normativo actualizado. La responsabilidad social también tiene que ver con la relación que yo tenga como jerarquía con los colaboradores, con la parte filantrópica, entre otras cosas importantes. Seguimos entonces con el mapa conceptual y vamos a hablar finalmente de los ambientes que afectan a la cultura organizacional. Tenemos un ambiente externo y un ambiente interno. Cuando hablamos del ambiente externo, y lo mencionaba también anteriormente, es todos aquellos aspectos económicos, políticos y legales, demográficos, ambientales, que afectan a una organización, los tecnológicos, los cambios tecnológicos, por ejemplo, que hoy tenemos una máquina para hacer empaquetado de productos y mañana sale una más moderna que hace que los empaquetados sean menos contaminantes, por ejemplo. Entonces, todo eso son aspectos del ambiente externo que nos llegan a afectar la cultura organizacional. Los clientes, los competidores, por ejemplo, competidores que dicen, no, yo quiero ese talento, entonces le voy a pagar más a esa persona para que se venga conmigo. Los proveedores también, aspectos socioculturales que también forman parte de ese ambiente externo. Y en el ambiente interno, todo lo que tenga que ver con el liderazgo que tenga la persona para ejercer ese poder, por ejemplo, un liderazgo propositivo, un liderazgo que permita que la otra persona pueda también dar sus puntos de vista, una supervisión adecuada con herramientas, instrumentos eficaces, generar siempre productividad del personal a través de la motivación, a través del sentido de pertenencia y un programa de incentivos, porque es importante la motivación como parte fundamental para aumentar la productividad de una empresa. Este sería mi mapa conceptual para esta primera tarea. Espero haya sido de su agrado y en un siguiente video vamos a seguir analizando otras lecturas importantes en este curso de Administración General. Muchas gracias.